Estamos en el ejercicio 20 del práctico 10, en la parte 2. En el ejercicio 20 nos pide el ángulo de intersección de las dos superficies que nos dan acá, en un punto. De vuelta el punto obviamente tiene que formar parte de las dos superficies, si no, no tiene sentido. Logaritmo neperiano, fíjense, evaluamos rápidamente para estar seguros. Le digo eso porque, por ejemplo, acuérdense que en el punto 5 había un error y el error era que justamente el punto no pertenecía, el enunciado, entonces el punto no pertenecía a la superficie y había una pequeña corrección que hicimos, ¿bien? Entonces fíjense en acá. Nos queda menos 1 al cuadrado por 2 más 1, o tiene que dar 3, menos 1 al cuadrado es 1, por 2 es 1, más 1. En efecto, este punto pertenece a la primera superficie. Y la segunda superficie tenemos menos 1 por logaritmo neperiano de 1 menos 2 al cuadrado, nos tiene que dar menos 4. Logaritmo neperiano de 1 es 0, 0, esto nos queda 4, también en el efecto. El punto obviamente pertenece a las dos superficies, estamos en lo correcto, entonces podemos calcular el ángulo de intersección entre ellas dos. El concepto de ángulo de intersección es muy parecido a lo que ya vimos de superficies tangentes y superficies normales entre sí. Acuérdense cuando habíamos visto superficies normales o superficies tangentes, habíamos hecho el producto escalar entre los dos vectores normales de las superficies en el punto, y si era de ángulo, o sea, si el producto escalar nos daba 0, significaba que los vectores eran normales y significaba que las superficies eran normales. Bueno, obviamente acuérdense que por definición de producto escalar, ustedes tienen el vector 1, producto escalar vector 2, es igual al módulo del vector 1 por módulo del vector 2 por coseno del ángulo entre sí. Entonces, si yo hago el producto escalar de dos superficies, del vector normal de dos superficies, puedo saber realmente el ángulo, no necesariamente es que sean normales o tangentes. O sea, si es normales, significa que el ángulo entre ellos es 90 grados, hace que el coseno sea 0, y chao, el producto escalar es 0. Bien, eso que tenemos acá. O sea, si esto hace que sea es 0, digamos, o sea, listo, significa que 90 grados y el producto entre ellos dos es 0, entonces sabemos que es normal. Si es ángulo 0, significa coseno es 1, entonces básicamente vemos que uno es múltiplo del otro, entonces ya tenemos, digamos, que son paralelos y por consiguiente tienen el mismo ángulo y los vectores tienen el mismo ángulo, o va a tener ángulo cero está al mismo ángulo, o sea, está en la misma dirección ambos, digamos, el ángulo es cero, nunca se cortan. Entonces, este, sabemos las superficies son tan, o sea, que los vectores son paralelos y por consiguiente las superficies son tangentes. Pero, como digo, esto lo puede generalizar para todos los casos, en donde tenemos el caso en donde si el ángulo entre las dos superficies, cualquier otro valor que no sea 90 grados 0, lo puedo obtener de acá. Simplemente hago el producto escalar de los vectores normales, lo divido en el módulo y hago el arco coseno de eso y obtener el ángulo. Bien, ese es el principio que vamos a usar para usar esto. Entonces, tenemos la superficie 1, tenemos la superficie 1 que está dado por la f grande de x y z igual a x cuadrado por y más z menos 3 igual a 0. Y tenemos la superficie 2 que está dado por la g grande de x, y z de x por logaritmo neperiano de z menos y cuadrado más 4 igual a 0.
Entonces, habíamos visto que el vector normal a la superficie en un punto se calculaba como el gradiente de la f grande evaluada en el punto. Bien, entonces usando eso vamos a buscar los vectores normales y ver la relación entre ellos. Y con eso concluir el ángulo que poseen las dos superficies en el punto, que es un punto de intersección, ¿bien? Por eso lo importante es que el punto pertenezca a las dos, porque es un punto donde las dos se intersectan. Básicamente, para que entendamos qué es intersección de dos curvas, yo tengo dos esferas que la estoy viendo de costado, básicamente que chocan ahí. Ese ángulo que se forma de intersección es el que estamos calculando, ¿bien? Eso es lo que intentamos hacer. Imagínense dos esferas chocándose, ese ángulo que se forma entre las dos esferas. O sea, agarran dos pelotas de bolas de billar y las tocan entre sí. Bueno, ese punto se toca ahí, ese ángulo que se forma es el ángulo de intersección. Es un caso de un ángulo tangente, es un caso de tangente, ¿bien? Porque una esfera, dos esferas que se están tocando son tangentes entre sí. O sea, el ángulo es cero, ¿bien? Pero bueno, es una idea es cuando se tocan dos superficies y en ese punto se tocan. Bueno, acá puede uno entrar dentro de la otra, pero donde está la intersección entre ellos, el ángulo de intersección, es el que, a ver si tiene una idea, a ver, tenemos una superficie que es así y tenemos la otra que, por ejemplo, se mete así. Ahora sí, en ese punto, o sea, bueno, acá va a ser una curva, obviamente, porque estamos en la superficie. El ángulo que se forma, acá estamos como viendo de costado nomás. El ángulo que se forma es el ángulo que estamos calculando acá. El ángulo de entre dos superficies. Bien, seguimos. Entonces tenemos los dos vectores normales. Y ahora, bueno, tenemos que calcular los vectores, obviamente, si no, no los tengo todavía. Entonces, el gradiente de f era, bueno, cada una de las derivadas. Entonces vamos a hacer eso. Como digo, siempre conviene como cálculo auxiliar un costadito. Y después metemos todo junto. Entonces, cálculo auxiliar. La f de x es, nos queda 2xy. La f de y nos va a quedar x cuadrado. La f de z nos va a quedar 1. Entonces, la f de x evaluada en perdón, menos 1 menos 1 2 1 es 2 por menos 1 es menos 2 por 2 es menos 4. La f de y en el menos 1 2 1 nos va a dar menos 1 al cuadrado es 1 y la f de z de menos 2 1 1 nos va a dar 1. Bien. Entonces seguimos ahora calculando la g de x, que nos va a dar un logaritmo de pleno de z, es decir, la g de x en el punto menos 1 2 1 nos va a dar 0. La g de y nos va a dar menos 2y, entonces la g de y en el punto menos 2 1 nos va a dar, dijimos menos 2 por 2 menos 4. Nos queda menos 4 y finalmente la g de z nos queda x sobre z
Entonces la g de z del punto menos 1, 2, 1 nos va a quedar menos 1. Bien, entonces ya con eso tenemos nuestros vectores gradientes, y es decir, nuestros vectores normales. Se nos va a quedar, en un lado nos va a quedar menos 4, 1, 1, y del otro nos va a quedar 0, menos 4, menos 1. Entonces, ya habíamos visto que usemos este. Habíamos visto que el producto entre el vector 1 por el vector 2 nos da, es igual al módulo del vector 1 por el módulo del vector 2, del vector normal de la superficie 2 en el punto, por el coseno del ángulo. Entonces, despejando el coseno del ángulo, nos queda que es igual al producto escalar entre los dos vectores dividido el módulo de cada uno. Entonces tenemos que calcular estas dos cosas. Empezamos por el producto escalar. Entonces nos va a quedar menos 4, 1, 1 por 0, menos 4, menos 1. Entonces nos queda menos 4 por 0 es 0, 1 por menos 4 es menos 4, 1 por menos 1 es menos 1. Entonces nos va a quedar menos 5. Después calculamos el módulo de n1, el vector normal a la superficie 1 en el punto 0. Entonces la raíz del primer elemento, que es menos 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16, por 1, más 1 es 15. 16 más 1 es 17, más 1 es 18. Esto nos da raíz de 18. Y el vector del módulo n2 nos va a dar la raíz de 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces esto nos va a dar raíz de 17. Entonces con todo eso volvemos para acá y nos queda que es igual a menos 5 dividido raíz de 18 por raíz de 17. Es decir, nuestro ángulo no es ni un ángulo conocido, ni un coseno conocido. Entonces no calculamos nada de lo que dice la calculadora, directamente escribimos que phi es el arcoseno de menos 5 sobre raíz de 18 por raíz de 17. Y ahí termina el ejercicio, no calculan nada. No quiero que me pongan, no sé lo que será este ángulo, pero no quiero que me pongan ningún ángulo con decimales. Entonces de esa forma se calcula el ángulo entre esos. O sea, usa la fórmula, que es básicamente lo que acabamos de hacer, pero directamente dando la fórmula, como está acá. O, como digo, sabiendo estos conceptos de todo lo que sea entre dos superficies, sea tangente, sea normal o el ángulo, se obtiene de calcular los vectores normales en el punto a las superficies y obtener que se obtiene de los gradientes, evaluando el gradiente de las f grandes y las g grandes en el punto. Ya después simplemente trabajar con lo que es el concepto de producto escalar bueno, como cualquier trabajo con vectores, o ver si los vectores son paralelos y etcétera, ¿bien? Entonces con esto ya pueden calcular rápidamente sin saberse los teoremas necesariamente, ¿bien? Pero bueno, con esto termina este ejercicio donde sabemos que el ángulo entre las dos superficies, esta que está acá, no es nada interesante, es un ángulo. ¿Bien?